Bueno, el tema para los que hemos convocado a Irma Ripoll y a Patricia Bullrich es de alguna manera una extensión de la introducción. Queremos saber si hay límites, si puede haber límites. Por ejemplo, en los piquetes, en la calle, se puede hacer lo que sea. Entonces están los que dicen, bueno, hay que la libertad, libertad. Bueno, pero otro dice, señor, yo llego tarde a mi trabajo porque hay un piquete. ¿Tengo derecho a trabajar o no? Chocan dos derechos innegables, ¿no? Que es el derecho a manifestarse y el derecho de huelga. Entonces las he convocado a ustedes dos para que me resuelvan el problema. El problema es de ustedes a partir de ahora, ya no es mío, ya no es de Pablo. ¿Vilma? No, yo creo que el gobierno acaba o sectores, diputados ligados al gobierno kirchnerista, acaba de presentar un proyecto de ley que desde nuestro punto de vista, para definir previamente qué es represivo, es un retroceso de derechos casi histórico, diría, que ni se atrevió el menemismo a hacer, para decirle qué opinamos, y constitucional también, porque la verdad que el gobierno busca, es represivo porque el gobierno busca impedir que la gente que se expresa en contra del plan de ajuste que tiene pueda hacerlo, porque va contra las manifestaciones públicas. Ojo que una es el piquete, pero va contra todas. Es un retroceso de derechos, porque miren, lo dice el CELS, que es el organismo de derechos humanos más ligado al gobierno, dice que es un retroceso respecto de estándares sobre protesta social, que es un componente esencial de la democracia, el derecho a manifestar, y somos un país que históricamente ha utilizado la calle, la manifestación, de distintas maneras. Antes no había piquetes, podrá haber piquetes, en un momento hubo escraches a los genocidas, después hubo justicia y entonces no hubo escraches, pero históricamente hemos utilizado la calle. Y es inconstitucional porque de verdad el gobierno se arroga para sí la definición de si un reclamo es legítimo o ilegítimo. Y de acuerdo a su gusto, a su criterio y a su antojo. Y la verdad que es absurdo porque uno hace un conflicto, lleva adelante un reclamo a ese gobierno por una medida de ese gobierno y es ese gobierno el que define si lo tuyo es ilegítimo o no, por si dejás libre una calle. Pues sin parte. Claro, si dejás libre una calle o si le avisaste 48 horas antes a la policía o si resolviste el problema en 2 horas con el mediador o no, porque entonces habilita que accione la fuerza represiva que le haya tocado, porque las habilita todas. Entonces es muy grave lo que el gobierno plantea, porque el problema de los problemas es si el gobierno va a atacar o va a tomar en sus manos resolver las causas que generan esto o los efectos de las causas de su política de la década ganada. Patricia. Entonces, bueno, en primer lugar me parece que si uno lo pensase en abstracto, diría que la lógica es que, y esto lo resolvió ya hace mucho tiempo el Código Penal, que dice que no se puede cortar absolutamente una calle, una arteria por donde la gente circula. Lo que pasa es que hace 10 años que el kirchnerismo lo que hizo fue impedir que ese artículo del Código Penal se pusiese en Bueno, había práctica. la famosa frase que no hay que criminalizar la protesta social. Exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La policía durante 10 años tuvo la orden de no mover ningún piquete, aunque tuvieran la cara tapada, aunque tuvieran palos. Los fiscales no lo hicieron, con lo cual lo que se legalizó, lo que se legitimó fue que toda la fuerza, el Estado, permitiese cualquier tipo de piquete. Perdón, a eso le agregaría que mientras hacía eso se valía de la metodología para tener piqueteros propios. Claro, bueno, por supuesto. Por otro lado hay que pensar que el 90% de los piquetes de lo que estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora, 10 años después, ¿qué hace el gobierno? O diputados del gobierno. Manda una ley donde no habla de la cuestión, no dice si alguien corta una calle, entonces puede tener consecuencias, sino que lo que hace es generar una categorización sobre las manifestaciones.
y no sobre los piquetes, sobre las manifestaciones. Entonces dice, esta manifestación, digo yo, que es legítima. Esta manifestación, digo yo, que es ilegítima. Entonces, si es una manifestación de la Cámpora, es legítima. Si es una manifestación como el 8N, es ilegítima. ¿Por qué? Porque ¿qué pide? Pide un responsable. Pide que sea 48 horas antes. ¿Quién puede ser responsable del 8N? ¿Quién puede ser responsable de las manifestaciones del campo? Nadie. No hay un responsable. ¿Por qué? Porque son espontáneas. O si hay una situación, por ejemplo, como 11, ¿no? Que, bueno, sucede lo que sucede, hay un accidente en 11 y al otro día la gente sale a la calle. O como fue la manifestación de Bloomberg, que salieron millones de personas. ¿Por qué? Por un hecho que sucedió. Entonces, a mí lo que me parece es que se está confundiendo manifestación adrede con piquete. Yo sí creo que no se puede cortar la calle con palos, con cara tapada. Lo acaba de regimentar también Dilma Rousseff en Brasil. Nada de cara tapada, nada de palos. Eso me parece democrático, lógico. Ahora, lo que está haciendo el gobierno es algo totalmente distinto. Es dejarse en sí mismo el derecho de decidir qué es legítimo y qué no. ¿Y por qué? Porque perdió la calle. Es evidente, perdió la calle. No, yo creo que lo que hace el gobierno, y además lo pidió Cristina el día del inicio de las sesiones parlamentarias, el PRO se paró y la aplaudió y después, ¿es esto lo que trae este proyecto? ¿Es eso lo que trae este proyecto de ley? Es decir, es una situación en la cual el gobierno es consciente, porque con este gobierno hay ya 5.000 procesados. A mí misma me procesaron por haber acompañado un reclamo de los trabajadores. No nos hubiera avisado, no la invitábamos entonces. Claro, entonces a partir de ahí el gobierno durante esta década ganada ha traído más y más medidas que tienen que ver con el ajuste. Hay 5 millones de desocupados, hay el 35% de los trabajadores en negro, 14 millones debajo de la línea de la pobreza, los jubilados, los planes sociales, hay paritarias a la baja, hay devaluación, hay inflación, todo eso trae respuesta social, salvo que ellos se crean en su relato que todo el mundo se va a quedar esperando que le resuelvan el problema de los efectos que causa esas políticas de ajuste. Con un agravante. Cuando sucedió el conflicto de los docentes, que además hicieron movilizaciones multitudinarias, y esta ley dice explícitamente los servicios públicos, dice salud, educación, transporte y seguridad, que son los sectores que salieron a expresarse, justamente a ellos se refiere en uno de los artículos. Entonces, salen los docentes a pedir aumento de salario, porque lo que les ofrecieron fue 5.000 pesos en agosto, eso va a ser el salario que terminan cobrando, y al mismo tiempo el gobierno le paga 5.000 millones a Repsol de indemnización y otros 5.000 hacia adelante que embarga los próximos gobiernos. Es un gobierno que va a negociar con el Club de París 10.000 millones de pesos, que de verdad la deuda con el Club de París es deuda de la dictadura, explícitamente, ni siquiera la investigaron, vuelve al fondo y entonces el fondo condiciona. Entonces, todo eso va a traer más conflictos y esos conflictos se van a expresar en la calle. Silvio, que para usted este intento de reglamentar la calle está íntimamente ligado con el ajuste. Absolutamente. Y el gobierno es consciente, por lo tanto, no solo sacó la ley antiterrorista al principio, no solo, además de penalizar los 5.000 procesados, hay muertos por luchar durante el gobierno kirchnerista, y entonces no solo sucede eso, sino que ahora también traen esta reglamentación. Y entonces es muy grave porque acá hubo marchas de los derechos humanos, hay sectores medios. ¿Vos me podés explicar cómo pretenden que a la gente que le cortaron el agua y la luz vayan 48 horas antes a decirles que además ahora se van a movilizar? No lo van a poder impedir. En sentido, porque además, como planteaba Patricia, no hay allí nadie vertebra esa movilización. Les quiero preguntar, los superpoderes para Milani o el ejército al servicio del kirchnerismo, ¿es parte
¿Es parte complementaria de estos pasos o no mí, necesariamente? Para mí lo de Milani es, digamos, ya como la comedia. Porque, digamos, hubiera sido trágico si durante estos 10 años hubieran intentado, como sucedió en Venezuela, convertir al ejército en digamos, en un brazo armado de un determinado proyecto de país y no para todos los ciudadanos. Me parece que esto ya es una comedia. Es decir, lo que está haciendo Milani, tratando de llevar a parte del ejército argentino a determinadas acciones que cree que pueden generarle o vertebrarle un ejército al servicio del kirchnerismo, de la cámpora, me parece que es como ridículo, ¿no? Es decir, es tarde, la gente no creo que genere un cambio de nada. Me parece que hay como, digamos, finales de época, ¿no? Finales de un tiempo histórico que intentan generar un relato que ya está desarmándose por todos lados, ¿no? Es decir, y nosotros que sostuvimos razones muy profundas de por qué estábamos en contra de esto desde hace más de una década, hace 11 años que venimos planteando el problema de la libertad de expresión, el problema de no generar un modelo vertical de Estado, el problema de no generar el Estado para un partido, el problema de cómo ha manejado los recursos del kirchnerismo. La verdad que estamos contentos de que el final de este relato es como que se le caen las máscaras. Y Milani es parte de una máscara. Es interesante porque pareciera que apuntan a un final, a cerrar un ciclo, y todavía no sabemos cuándo se puede protestar y cuándo no, o nunca se puede limitar la protesta. ¿Puede no haber límite para la protesta? Bueno, yo creo que lo que tiene que haber es funcionarios que se ocupen de encaminar el reclamo que se manifiesta desde antes. Nadie sale de un día para el otro, salvo que sea por una represión o por una situación así grave, a llevar a la calle su reclamo. Los inundados vinieron, ni siquiera le dieron el derecho a reconocer cuántos muertos hubieron en la inundación de La Plata, y tienen que salir a movilizarse para apoyar al juez que les permite la investigación. Los sectores ambientalistas que pelean al pie de los cerros porque no avanzan los proyectos megamineros que le contaminan y le sacan el agua, le contaminan el agua y los dejan sin agua. Los sectores, los pueblos originarios, que además de que le sacan el agua y le sacan la tierra, los matan. Los gobiernos provinciales, amigos, socios del gobierno kirchnerista. Entonces, creo que es un paquete de medidas, las que este gobierno, que tiene mucho que ver con el plan económico, con el modelo que llevan adelante, que es de saqueo, que es un modelo de entrega y que es un modelo para que la gente no responda, tienen que venir a reglamentar. Ahora, hay una cuestión política evidente. Esto ha generado un ruido enorme dentro del kirchnerismo. Delía dijo que esto le parecía una enormidad, no me acuerdo cuál fue la frase que usó, pero claramente se manifestó en contra. Berbisky una vez más, y el CELS, a través del CELS, ya no se tragaron el sapo de Milani. Ahora los de carta abierta también, algunos. Bueno, entonces esto también marca un quiebre, y puede mucho tener que ver con este final de ciclo, marca un quiebre con la propia base de sustentación de consenso político del kirchnerismo. Sí, yo creo que... Pero sale a buscar consenso político habilitando la represión a los que salen a reclamar en contra del plan de ajuste. ¿Vos crees que esto le va a generar consenso político en la clase media, por ejemplo? Yo creo que ellos salen a buscar el aval, a dividir, a buscar el aval de sectores medios que reclaman, que quieren, que están en contra de las manifestaciones, de que hay colisión de derechos y distintos tipos de argumentos, cuando de verdad ellos tendrían que salir a decir claramente cuál es su proyecto, para dónde van, y no avanzar en buscar que las fuerzas represivas estén habilitadas para ir en contra de las manifestaciones. Para decirlo primero deberían poder saberlo. Sí, pero a mí me parece que lo que hacen los diputados es ser, digamos, verticales a lo que Cristina plantea, ¿no?
Es decir, hay un verticalismo que siempre ha tenido una obediencia de vida. Una obediencia de vida que el kirchnerismo siempre ha tenido, ¿no? Porque evidentemente este proyecto sale de un diputado que está directamente ligado a Capitanich, ¿no? Y si uno lo piensa el proyecto, la verdad es que en el único lugar donde se podría aplicar en parte este proyecto sería en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, cuando en la Ciudad de Buenos Aires se han discutido temas similares, ¿no? Respecto a un cierto orden para la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿el PRO cuántas veces planteó esto? Bueno, no sé, yo soy pero no, porque el otro día lo hablaba justamente con un diputado del PRO, y si nosotros lo hemos planteado, proyectos como este, ni siquiera que llegaban a tanto, porque ni siquiera llegaban a tanto, y nos han dicho de todo, en los últimos 10 años nos han dicho de todo. Claro, a mí me parece que ahora que le han agregado ahí proyectos del PRO que además le agregan multas concretas de plata, que además lo aplica, intenta aplicarlo también dentro de la ciudad, la penalización de la movilización del PRO. Por eso ninguno de los partidos que, digamos, de los partidos que se postulan para hacer alternativa al kirchnerismo, primero no proponen un modelo alternativo, no nos engañemos. Hay sectores que puede ser que hayan pedido más democracia, que tengan diferencias en la forma de gobernar del kirchnerismo, pero la verdad no tienen diferencias a la hora de pagarle al fondo, a la hora de permanecer, de mantener los proyectos de entrega de la megaminería, de Monsanto, de los temas de la tierra, de los temas... Yo creo que es una mirada. No, es un hecho. Es un hecho, no es que los demás son alternativas y van a ser distintos a la hora de gobernar. Eso es una alternativa, es decir, lo que vos estás planteando es una alternativa. Otra alternativa es pararse frente a lo que es el kirchnerismo y decir qué es el kirchnerismo. El kirchnerismo es un populismo autoritario. A ese populismo autoritario se le pone enfrente un modelo de libertad, de desarrollo, de posibilidad de que la Argentina crezca de otra manera, es decir, y son dos modelos distintos. Es decir, quizás vos decís, bueno, hay que prohibir la minería. Yo no digo que hay que prohibir la minería. Me parece que lo que hay que hacer es controlar la minería, no prohibirla. Entonces, seguro que ahí hay diferencias, ahora, pero eso no quiere decir que uno esté más o menos. Digamos, en nuestro caso, yo que soy de Unión por Todos, así como el PRO y otros partidos como la coalición cívica, en estos 10 años hemos sido absolutamente opositores a este modelo, consecuentemente opositores. Entonces, ahora, que no coincidimos quizás con ese punto de vista, sí, puede ser, pero eso no quiere decir que no hayamos sido opositores. Ahora, o que la oposición válida sea esta que vos planteás. Para volver al eje del debate, les quiero preguntar esto, porque escuchando a Vilma decía, bueno, le han agregado incluso algunas penalidades de multa. Es por lo pronto, o muchas veces hasta inverosímil o tragicómico, cómo se le esconde el debate sobre qué es un delito y qué no es un delito. ¿Cuál es el margen de transgredir la ley y cuál no? Nada de esto se tendría que estar discutiendo si el Código Penal se hiciera cumplir acabadamente. En una manifestación legítima, con una muy buena razón por la cual protestar, también pueden derivarse delitos. Alguien puede cometer delitos. Alguien comete delitos, tiene que ser sancionado con la ley. Otros países lo han logrado, sin reglamentaciones, subreglamentaciones. El problema es que en la Argentina tenemos un problema para delimitar la ley. El delito. Tenemos un problema con la ley. Con la ley. Sí, bueno, pero el principal problema con la ley la tiene el poder político de este país. Acá nadie va preso. Acá, en realidad, los grandes delincuentes están en el poder central, es decir, los que se quedan con la ganancia de haber entregado el país a las petroleras, a las mineras, al capital financiero al cual ni siquiera le cobran impuestos, al juego. Es decir, entre ellos se reparten las relaciones con las multinacionales y los grandes negocios de este país, mientras el resto, en realidad,
pasa a ser cada vez más pobre, cada vez más postergado, no hay planes de vivienda, no hay planes para trabajo genuino, tenés Ahora, 1 millón de jóvenes que no tienen ni trabajo ni estudio. Gran parte de ese resto